السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الصيام من فرائض الإسلام وكرره على عباده كل عام، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que enalteció unas fechas sobre otras e hizo que la temporada y mes de Ramadán sea una de las mejores fechas. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, el mejor maestro, el mejor profeta. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras, en las acciones, hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos, hermanas, nos volvemos a encontrar para seguir adorando a Allah subhanahu wa ta'ala, para así seguir aprendiendo nuestro din, nuestra religión. Este din que el profeta sallallahu alaihi wasallam y que Allah hizo obligatorio conocer, pues solo así seremos felices en esta vida y en la otra. De hecho, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico: "Talabul ilmi fardun ala kulli muslim". El aprender el conocimiento es una obligación para todo musulmán y musulmana. Aprender el conocimiento es una obligación para todo musulmán y musulmana. Y este camino, el camino del aprendizaje, es un camino cuyo final, si tú empiezas en este camino, el final solo te espera el paraíso. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu bihi tariqan ila al-jannah". Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico: quien emprenda un camino para aprender el conocimiento, Allah le facilitará a través de ese camino el camino al paraíso. Por tanto, este aprendizaje, este conocimiento es un camino cuyo final es el paraíso, es el Jannah. Ja'alana Allahu min ahli al-Jannah. Que Allah nos haga de la gente del paraíso. Amén. Seguimos con nuestro programa de estudios Mafatih Siyam Ramadán, las llaves del ayuno de Ramadán, del mes de Ramadán. Y como siempre, antes de empezar esta clase, vamos a hacer algunas preguntas sobre la clase anterior y a continuación empezamos con la clase de hoy. La primera pregunta que hago en la clase anterior es: ¿alguien me puede decir de qué hablamos en la clase anterior? ¿Alguien me puede recordar algo que dijimos en la clase anterior? De los beneficios de Ramadán. Los beneficios de Ramadán. ¿Alguien más? ¿Otra cosa que se acuerde que mencionamos en la clase anterior? ¿Las bendiciones sobre el Ramadán? Las bendiciones de Ramadán. Como dice el hermano Rashid, ¿tu hermano? Ajá. Así es. Dice también, mencionamos la ley del Corán que dice: "Shahru Ramadán alladhi unzila fihi al-Qur'an". Es decir, que en este mes, lo más importante de este mes es que en él Allah subhanahu wa ta'ala reveló el sagrado Corán a los musulmanes. Allah reveló el sagrado Corán a los musulmanes a través del ángel Jibril al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siguiente pregunta. Mencionamos un hadith que dice, es un hadith qudsi, en el que Allah subhanahu wa ta'ala dice: "Kullu amal ibn Adam له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به". En español, todas las obras del hijo de Adán son para él, excepto el siyam es para mí. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso Allah? Porque solo él sabe quién ha ayunado realmente. Ajá. Solo él sabe quién ha ayunado realmente, es decir, porque es la obra que se hace siempre por Allah, porque es difícil ostentar. No es como el rezo. Que todos se enteran de que estás rezando, no es como la sadaqa, que todos saben que estás dando sadaqa. En cambio, el siyam nadie sabe que estás ayunando, a menos que tú lo digas, pero si no dices nada, nadie puede enterarse de que estás ayunando. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala le tiene preparada una grandísima recompensa
a los ayunantes. Bien, dijimos también en la clase anterior, hablamos de aquel que ayuna Ramadán imanan wa ihtisaban. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: man sama Ramadán imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quien ayune Ramadán creyendo que Allah se lo ha hecho obligatorio y anhelando la recompensa de Allah, Allah le perdona todos los pecados anteriores. ¿A qué pecados se refiere este hadith? ¿Qué pecados? ¿A dónde? ¿Cómo? Menores, ahsantas, sagair. Es decir, los pecados pequeños. ¿Por qué? ¿Y los grandes qué pasa? Para que Allah me perdone los pecados grandes, graves, ¿qué hay que hacer? At-tawba, ahsantum. Hay que arrepentirse. Si no me arrepiento, están ahí. Para que se borren, yo tengo que arrepentirme. Y la tauba la conocéis, alhamdulillah, de sobra, las condiciones del tauba. Bien, esto es un breve repaso nada más y ahora nos adentramos en la tercera clase de este programa de estudios de Mafatih Siyam Ramadán, las llaves del ayuno de Ramadán. Y vamos a mencionar, antes de entrar ya en la clase de hoy, un beneficio y una virtud que no mencionamos por falta de tiempo en la clase anterior. Otro beneficio más y virtud de ayunar, del que ayuna. Y es que las súplicas del ayunante son respondidas. El dua sa'im mustajab. Todo lo que supliques estando ayunando, Allah te responde esa súplica. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en hadith auténtico: ثلاثة لا ترد دعوتهم. Hay tres tipos de personas cuya súplica no se rechaza. Allah siempre las acepta, siempre las responde. وذكر منهم والصائم حتى يفطر. Y dijo entre ellos, y el ayunante hasta que rompa el ayuno. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una confusión entre muchos musulmanes, un malentendido, que piensan que el ayuno, la súplica solo es respondida cuando estás rompiendo el ayuno, cuando vas a comer. Ahí te dicen, haz dua, que el dua mustajab. Y sí, es válido también, porque hay otro hadith que también el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: inna lis-sa'imi 'inda fitrihi la da'watun la turad. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en otro hadith auténtico: el ayunante, cuando está por romper el ayuno, por comer, después de comer, tiene una súplica que Allah no la rechaza, es decir, que siempre la responde. Por eso la mayoría de los musulmanes aprovecha hacer dua cuando está por romper el ayuno, o cuando está por comer. Pero se olvidan de que todo el día que está ayunando también es mustajab el dua, también es respondida la súplica. Si estás ayunando, por ejemplo, a las 10 de la mañana, un día a las 10 de la mañana, si haces una súplica, Allah te la responde. A las 12 del mediodía, estando ayunando, Allah te lo responde. A las 3 de la tarde, Allah te lo responde. A las 5 de la tarde, Allah te responde. ¿Por qué decimos esto? Porque todos nosotros tenemos cosas que queremos alcanzar, tenemos sueños, tenemos algo que nos preocupa y no encontramos cómo alejar esa cosa que nos preocupa, cómo solucionar ese problema. Esa enfermedad que tengo y no se cura, he hecho de todo y nada, ese problema nada, no sé, eso se lo soluciona, quiero alcanzar esa cosa, no la consigo. Aprovecha cuando estás ayunando y haz dua y pídele a Allah que te la dé esa cosa, que te aleje ese problema, que te ayude a solucionar esa enfermedad que tienes, etcétera, etcétera. Y esto es parte del tawhid. Muchas veces decimos que solo adoramos a Allah, etcétera, etcétera, pero donde se demuestra es que tú levantes tus manos y le pidas a Allah. Y eso es la mayor expresión de las expresiones del tawhid, de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. El coger tus manos y pedirle a aquel que te ha creado, al Rey de los Reyes, al que tiene todo en sus manos, Allah subhanahu wa ta'ala, el Rey Supremo, aquel que simplemente dice kun fayakun. Cualquier cosa que le pides, le dices sí, y ya está, y la tienes. Y consigues eso que tanto has esperado durante años y años. Por tanto, no olvidemos esta gran bendición que es suplicar durante el ayuno. Suplicar durante el ayuno. Y como es tan importante suplicar durante el ayuno cuando estás ayunando, ves que muchísimos musulmanes, como Shaitán ve que es muy importante que Allah, si tú suplicas
ayunando, Allah te lo va a dar. Shaitán intenta por todos los medios que te olvides. Por eso ves que muchos musulmanes, cuando están ayunando, se olvidan de hacer dua. Se olvidan, hacen de todo menos dua. Se olvidan de hacer dua. Y dua es lo más fácil. Fíjate, algo tan sencillo como mover tu lengua nada más y tus labios para suplicar, y ya tienes muchas cosas. Pero Shaitán se empeña y se esfuerza en que nos olvidemos de este gran acto que es el dua, la súplica. Por tanto, esto es una virtud que no mencionamos en la clase anterior y la mencionamos hoy. Bien, en esta clase queremos recordar un hecho, y es que Allah subhanahu wa ta'ala dijimos que nosotros ayunamos cuando se ve la luna nueva de Ramadán, es decir, el 29 de Sha'ban. Todos los musulmanes están esperando, avistando la luna para ver si es luna nueva y ayunar el día siguiente o completar 30 días de Sha'ban. Y fíjate que Allah subhanahu wa ta'ala, la hikmah es que ha legislado estos actos de adoración según la luna, según el calendario lunar y no el solar, según la luna. ¿Por qué? Y en esto hay una hikmah, es decir, la pregunta que nos hacemos: ¿y cuál es la hikmah, hermano Hisham? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo, la sabiduría de que Allah haya hecho que Ramadán sea según la luna y no según el sol? Porque según la luna vemos que Ramadán va cambiando cada año, es decir, vamos pasando por todas las estaciones del año. Hemos ayunado en verano, hemos ayunado en primavera, hemos ayunado en invierno, hemos ayunado en otoño. Es decir, imagínate si el ayuno solo fuese en verano, por ejemplo. Que siempre sea en verano el ayuno. Le costaría mucho a la gente. Y Allah quiere, de la hikmah entonces, de la sabiduría, es que Allah va cambiando según el tiempo, las estaciones, para que le adoremos primera sabiduría y hikmah, para que le adoremos en todas las estaciones del año, para que sientas y saborees cómo es adorar a Allah en verano, para que saborees cómo es adorar a Allah en primavera, para que saborees cómo es ayunar en otoño, en invierno, y adores a Allah en todas las estaciones del año, para que tu corazón siempre esté ligado a Allah y sepas y te interiorices de que la ibadah no depende de un momento nada más, de una estación nada más, sino que todo el año es motivo para adorar a Allah, todo el año. Y la segunda hikmah de por qué Allah ha hecho que nos guiemos por la luna en el ayuno es para ser un motivo de facilidad, teisir min bab teisir, de Allah subhanahu wa ta'ala, una forma de hacernos fácil esta religión. Inna ad-dina yusrun, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Esta religión Allah la ha hecho fácil. Y dice Allah en el Corán, hablando de Siyam, de Ramadán: yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah quiere de vosotros la facilidad, quiere haceros las cosas fáciles y no haceroslas difíciles. Por tanto, esto también es un motivo de facilidad, el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala nos haya legislado el ayuno según el calendario lunar. Y así otros actos de adoración. Y lo hemos dicho en clases anteriores, por ejemplo, cuando decimos que para dar el zakat tiene que pasar un año, que llegue a ese monto mínimo, y después que pase un año. Cuando decimos un año, no es un año solar, sino un año lunar. Que pase un año lunar. Si yo hoy tengo 20.000 euros, hoy, ¿en qué mes estamos? Ahora, ¿en qué mes estamos? En el calendario lunar. ¿En qué mes estamos? En Sha'ban, así es, en Sha'ban. Entonces, si hoy tengo, yo nunca he trabajado, tenía 0 euros, no tengo ahorros ni nada. Y hoy he recibido una herencia 20.000 euros. El IRS, una herencia de 20.000 euros. Entonces, ¿cuándo saco el zakat? En Sha'ban del año que viene. No en enero, porque estamos en el calendario gregoriano en enero. No saco en enero del año que viene. Saco en Sha'ban del año que viene. Saco en Sha'ban del año que viene, no en enero. Y lo mismo
cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán que, por ejemplo, tiene que esperar, por ejemplo, una mujer si se divorcia y demás, tiene que esperar una menstruación o 3 meses, etc. Cuando habla de 3 meses, se refiere a 3 meses en el calendario lunar. 3 meses en el calendario lunar. 3 meses en el calendario lunar. Y así cualquier número, fechas que mencione el Islam se refiere al calendario lunar. Calendario lunar, no el solar. Y hoy en esta clase hablaremos en un punto donde os recordaré que estos años se refieren al calendario lunar. Al calendario lunar. Bien, después de esto, nuestros sabios tienen la costumbre de, antes de meterse a hablar de ahkam siyam, de los preceptos del ayuno, dicen qué tipos, ma hiya anwa' siyam, aqsam siyam, cuáles son los tipos de ayuno que existen. Tipos de ayuno que existen, anwa' siyam, cuáles son los tipos de ayuno que existen. Entonces vemos que nuestros sabios, el ayuno, el siyam, ya sea Ramadán u otro, lo han dividido en que hay ayuno que es wajib, obligatorio. Hay un tipo de ayuno que es obligatorio. Hay otro tipo de ayuno que es recomendable. Hay otro tipo de ayuno que es makruh, desaconsejable. Y hay un tipo de ayuno que es haram, prohibido. Está prohibido ayunar. Entonces vamos a mencionar ejemplo de todo, de obligatorio, de recomendable, de desaconsejable, makruh, y de haram, muharram, prohibido ayunar. Un ejemplo de un ayuno obligatorio, wajib, fard, ¿cuál es? Ramadán. ¿Otro más? Pregunto, ¿otro más? No, lunes y jueves es recomendable. Obligatorio. Otro ejemplo que no sea Ramadán de que el ayuno es obligatorio. ¿Alguien me dice? Si no, voy a decir yo, si no, simplemente estamos estudiando. Cuando juras y no cumples. Ahsanta, como dice el hermano. Por ejemplo, una persona que jura hacer algo, promete hacer algo, y no lo hace. Y no lo hace. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán que la primera opción antes de ayunar, la primera opción es alimentar a 10 pobres o vestirles. Que este es otro error en el que caen muchos hermanos y hermanas. Que cuando incumple un juramento, una promesa, lo primero que hace es ayunar 3 días. Y no, es incorrecto. Primero se alimenta a 10 pobres o se viste a 10 pobres. Se le compra ropa a 10 pobres o se alimenta a 10 pobres, lo que tú quieras. Y si no puedes, ya entonces ayunas 3 días. Es decir, si eres pobre y no tienes dinero, entonces sí ayunas. Pero tú ayunar 3 días pudiendo alimentar a 10 pobres no es permitido, no es válido. Allah primero te dice it'am o kiswatun, yani vestir o alimentar a 10 pobres. Hermano, ¿y qué les compro? Bueno, si quiero comprarles ropa, ¿qué ropa le compro a la gente? Una chaqueta, ¿vale? Un pantalón, ¿qué compro? Dicen los sabios, una ropa que les sea válida para rezar. Una ropa que pueda rezar con ella. Es decir, no vamos a hacer como hacen algunos, intentan hacérselas de listillos. Dice, voy a comprarles 10 pares de calcetines. 10 calcetines. ¿Qué va a rezar con un calcetín? Con un calcetín, va a lo mejor lo barato, voy a comprar 10 calcetines. Me has dicho que compre 10 ropas, que compre ropa a 10 pobres, pues ya está, calcetines. No, o una camiseta nada más. No, tiene que ser algo completo. Por ejemplo, una abaya, un libres entero. Y eso es válido. Eso si decides vestir. Si no quieres comprar ropa, entonces alimentas a 10 pobres. Invitas a 10 pobres y los alimentas, o si no, les das comida a 10 pobres. Ya está. ¿Cuánta comida? Que el pobre esté saciado. Que ponga una ración de comida. Una ración de comida. Que pueda comer y ya está. Que esté sacio y ya está. Que no, si eres pobre no puedes, no tengo dinero, hermano, yo no trabajo, no tengo ahorros, no tengo dinero. Entonces, si tú, en tu caso, ayuna 3 días. Y ese ayuno es obligatorio. Wajib. Lo mismo alimentar a esos pobres o darles de comer. Es obligatorio. ¿Por qué? Porque has incumplido una promesa, un juramento. Has incumplido
un juramento y una promesa. Otro ejemplo más de un ayuno obligatorio, estamos estudiando. Otro ejemplo más que es obligatorio ayunar. El hermano ha dicho, ahsanta. Muy bien, hermano. Es decir, imagínate una persona que hemos dicho que está prohibido mantener relaciones íntimas con tu mujer o la mujer con su marido durante el día de Ramadán. Imagínate que dos esposos, el esposo y su mujer, mantienen relaciones de día, sin ninguna, de día. Esto en el Islam es grave, es gravísimo. Entonces, de la kafara que tiene que hacer es ayunar 60 días. Es obligatorio. Obligatorio, no es que no puede, obligatorio ayunar. A menos que estés enfermo, etcétera, eso ya es otro tema. Pero Allah subhanahu wa ta'ala dice eso, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice eso, 60 días. Y es obligatorio. Otro tipo de ayuno obligatorio. Obligatorio, ¿qué es obligatorio ayunar? Obligatorio. Una persona que está enferma no lo hace y lo tiene que hacer después. Bien, es obligatorio, ¿no? Así es, ahsanta, muy bien. Eso es el mes de Ramadán, ahsanta. Muy bien, una respuesta muy inteligente. Ahsanta, muy bien, hermano. Es decir, quien come en Ramadán estaba enfermo, como dice el hermano, o estaba de viaje, etcétera, y como dice Allah, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Y quien estuviera enfermo o de viaje, ayuna otros días. Otro ayuno obligatorio, otro tipo de ayuno que es obligatorio. La mujer. Sí, pero eso recupera. Ahsanta, dice el hermano, cuando una mujer no ayuna por tener la menstruación, entonces lo recupera. Así es parecido a la respuesta del hermano. Lo digo yo. Otro ayuno obligatorio es el neder, imponételo tú. Le dices, oh Allah, si tú me haces aprobar ese examen que voy a tener mañana, te prometo que voy a ayunar 5 días. Entonces, si Allah te hace aprobar ese examen, si apruebas, estás obligado a ayunar 5 días. Oh Allah, si me caso con mi vecina, te prometo que voy a ayunar 1 mes. Si me facilitas casarme con mi vecina, te prometo que voy a ayunar 1 mes. Entonces, si te casas con tu vecina, estás obligado a ayunar 1 mes. Y esto no es recomendable hacerlo, porque es como que si le dijeras a Allah, y lo hemos estudiado en nuestras clases de Tawhid, es como si le dijeras a Allah que Allah no te va a dar algo a menos que hagas algo a cambio. Allah es el Ghani, no hagas estas cosas. Se llama neder, no hagas estas cosas. Es desaconsejable como que Allah solo te da si tú le ofreces algo a cambio. No, pide sin decir nada, pide a Allah que Él te va a dar sin necesidad que tú digas si voy a hacer esto, o voy a alimentar a un pobre, o esto, lo otro. Bien. Entonces este es el primer tipo de ayuno, es el ayuno obligatorio. Hemos dicho todos estos ejemplos. Hay otro ayuno que es mustahab, recomendable. Por ejemplo, ahsanta, muy bien, hermano. ¿Cómo te llamas, hermano? Abdul Ilah. Mira qué bonito nombre. Abdul Ilah. El siervo, el que adora al Ilah, Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, dice el hermano, ayunar lunes y jueves es voluntario, es recomendable. Otro ejemplo más. 13, 14, 15. Ahsanta, hermano. Ayyam al-Bid, ahsanta. Es decir, ayunar el 13, el 14 y el 15, ¿de qué? Del mes lunar. No el 13, 14 y 15 de febrero, 13, 14 y 15 de marzo. Lunar. Otro ejemplo más, voluntario. Ahsanta, muy bien. Shawwal, dice el hermano Rashid, ayunar los 6 días de Shawwal, muy bien. Dice el hermano Arafat también, dice el hermano Ashura también, muy bien. Y otro, ahora que estamos en Sha'ban, es recomendable, lo recordamos, ayunar mucho este mes. Ayunar mucho este mes es recomendable en Sha'ban. Sha'ban es muy recomendable ayunar en él. Fíjate que nuestras acciones, subhanallah, suben a Allah anualmente en Sha'ban. Y suben también los lunes y jueves, semanalmente. Pero ¿cuándo suben nuestras acciones anualmente al año? En el mes de Sha'ban. En este mes suben nuestras obras a Allah subhanahu. Todo lo que hemos hecho durante el año sube en este mes. Por eso es bueno que nuestras acciones suban estando nosotros ayunando. Y puedes ayunar lo máximo que puedas. El profeta sallallahu alaihi wasallam ayunaba muchísimo. Y el hadith que se dice, إذا انتصف شعبان فلا تصوموا, es decir, cuando llegue la mitad de Sha'ban no ayunéis, ese hadith es débil, la yasih, wa hadithun da'if, es débil. Por tanto es bueno ayunar en este mes porque lo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Bien,
Un ejemplo, ahora otro ejemplo de un ayuno makruh, desaconsejable. Te dicen, min ahsan no ayunes, lo mejor no ayunes, es desaconsejable. Ahsanta, los viernes, muy bien. El sábado el hadith es daif, pero ahsanta, hermano, también, porque hay sabios que los dicen, y entre ellos Muhaddith al-Asr, Sheikh al-Imam Muhammad Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala. Él defendía que no era correcto ayunar el sábado, Sheikh al-Albani, pero el hadith es débil. El hadith es débil. Bien, entonces los viernes, a menos que ayunes el día anterior o el día siguiente. Entonces, si ayunas jueves y viernes no pasa nada, o si ayunas viernes y sábado no pasa nada. Cuando decimos que es makruh, no significa que si tú lo haces, y esto es importante aclararlo, no significa que si tú lo haces, has hecho haram. Es decir, se te registra sayyi'at. Makruh significa que si tú lo dejas, tienes hasanat. Y si tú lo haces, no pasa nada. Pero si tú lo dejas, no lo haces, Allah te da hasanat, te da recompensa. Si te abstienes de hacerlo, tienes recompensa, tienes hasanat, buenas obras. Pero si lo haces, no pasa nada. Eso significa makruh, desaconsejable. Bien, otro ejemplo de un ayuno que es desaconsejable, makruh. Bien, lo digo yo. Otro ejemplo es, por ejemplo, ayunar estando de viaje y con dificultad. Es un viaje muy duro, te cuesta y tú aún así ayunas. Es makruh, no está bien. Es desaconsejable ayunar. Allah mismo te ha dado la licencia para comer y tú vas y ayunas. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Allah te dice, si estás de viaje puedes comer. Esta persona es un viaje duro que le va a costar, etcétera, etcétera, está sufriendo y aún así ayuna. Es desaconsejable. Es desaconsejable, makruh. Bien, ahora un ejemplo de un ayuno que es haram. Está prohibido ayunar. Prohibido. Ahsanta, como decís muchos de vosotros, en el Eid al-Fitr y Eid al-Adha, en la festividad del desayuno, es decir, Eid al-Fitr, y en la festividad del sacrificio, es decir, Eid al-Adha. Lo digo en español también y no digo Eid al-Fitr, Eid al-Adha, para que también los hermanos que no conocen el idioma árabe y que nos siguen también puedan entender a qué nos estamos refiriendo. Bien, otro ejemplo de que está prohibido ayunar. Otro ejemplo, además del Eid. Otro ejemplo, es haram ayunar. Bien, lo digo yo. El que está en el Hajj, el peregrino, está prohibido que ayune el día de Arafah. Está prohibido, haram. Un peregrino estando en Arafah está prohibido que ayune. Nosotros sí, los que están en sus países, sí. Es muy recomendable, y lo dijo antes el hermano Muhammad, ayunar el día de Arafah. Es muy recomendable, mustahab, muy bueno, excepto para el peregrino que está en Arafah. El que va al Hajj el día de Arafah no puede ayunar. No puede ayunarlo. ¿Por qué? Dicen los sabios, y la hikmah es evidente, porque necesitas estar fuerte ese día para suplicar. El ayuno te debilita. Tú te esperan muchas acciones después. Entonces, si tú te pones a ayunar, te debilitas. Y Allah lo que quiere es que estés fuerte, para que así supliques y hagas las demás obras del Hajj. Bien, esto es lo que respecta a Ahkam Siyam. Ahora los sabios nos hablan de otro tema en esto del ayuno y nos dicen Adab al-Siyam, los modales que tiene que tener el ayunante. Adab al-Siyam, los modales del ayunante. El primer modal, dicen nuestros sabios, y lo hemos dicho en clases anteriores, es que cuando uno está ayunando, lo importante es que también ayunen sus partes del cuerpo. Sus partes del cuerpo, sus ojos, el jawarih, ahsanta, su boca, sus palabras, de decir solo el haq, no mentir, etcétera, etcétera. Lo que todos vosotros sabéis, no jurar en falso. Porque el ayuno más fácil, como dijimos, es dejar de comer y beber. Eso es lo más fácil. Pero lo que queremos es el taqwa. Y el taqwa solo se consigue si yo me mentalizo de que es en Ramadán o en el día de ayuno, yo estoy comprometido con Allah. Y si tú quieres saber si estás ayunando bien o mal, dicen los sabios, mira, compara tu situación cuando estás comiendo con cuando estás en Ramadán. Si es lo mismo, no estás ayunando bien. Si es lo mismo, no estás ayunando bien. Pero si tú ves que tienes más en cuenta a Allah en Ramadán cuando estás ayunando, agachas la mirada,
intentas hablar sobre lo bueno, alguien te critica a una persona, el ghiba, intentas decirle, cambiemos de tema, no hables de eso. Es decir, si tú ves que estás más comprometido con Allah, cuando estás ayunando, sabe que estás ayunando al haqiqa, es decir, tal como quiere Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el primer modal. Y ahora se nos plantea la siguiente pregunta, otro modal. Hermano Hisham, si me invitan, por ejemplo, ahora en Sha'ban, estoy ayunando un día y me invitan a comer, a una comida. Estamos en Sha'ban, ayuno voluntario. Ayuno voluntario, o sea, no hablamos de Ramadán, de un ayuno obligatorio. Si estás ayunando obligatoriamente, aunque te inviten, está prohibido que vayas y comas, porque estás ayunando algo obligatorio. Pero, ¿cuál es la educación que debo tener? ¿Cuáles son los modales que debo tener, hermano Hisham? Si estoy ayunando un ayuno voluntario, ya sea Shawwal, ya sea Sha'ban, ya sea lunes y jueves, etcétera, etcétera, y me invitan a una merienda, me invitan a una comida, me invitan a un desayuno. Hemos quedado a las 10 para desayunar. Te viene un invitado para tu casa. O te viene un invitado, por ejemplo, como dice el hermano. Es decir, ¿cuál es el modal? ¿Qué hacemos? Dice, hay dos modales. Dos actos que son sunna que tienes que hacer. Dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليقل إني صائم. Si alguno de vosotros le invitan, o estás ya sentado, le invitan a una comida, dicen tfaddal, come con nosotros, debe decir inni sa'im, estoy ayunando. Esto es la primera opción. Ahora daremos más opciones. Esto es lo primero. Segundo modal. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en otro hadith también auténtico, en Sahih Muslim: إذا دعي أحدكم فليجب. Si alguien de vosotros le invitan, está ayunando, que responda a la invitación, que vaya. Esto es lo primero, que vaya. فإذا كان صائما فليصلي وإذا كان مفطرا فليطعم. En español, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, si alguno de vosotros le invitan a comer, que vaya, que responda a la invitación, que acepte esa invitación, si es algo halal, lícito. Y cuando esté ahí, tiene dos opciones: o comer, es decir, ya dejar de ayunar, o seguir ayunando. Y ahora vamos a decir qué es lo mejor: que coma o que diga no, yo estoy ayunando. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dice en el primer hadith, cuando ya te invitan, tú vas a esa invitación. Imagínate, vas a ese almuerzo, a esa merienda, vas, te sientas, has respondido, el profeta te ha dicho, responda a la invitación, has ido, bien, estás ahí. Ahora tienes la opción: ¿comes o no comes? Dice el profeta, si decides seguir ayunando, tienes que decir primero inni sa'im, disculpa hermano, estoy ayunando, para que no le ofenda, porque si dices no quiero, porque algunos hermanos no quiere caer en ostentación, no dicen no hermano, ¿para qué voy a decir estoy ayunando? Yo quiero dejarlo entre Allah y yo nada más. ¿Para qué voy a hablar de que estoy ayunando? No quiero presumir. No, el profeta te ha dado el permiso para que digas estoy ayunando. ¿Por qué? Porque si tú no lo dices, el mal que puedes causar es peor. Y el profeta quiere que haya unión, hermandad entre nosotros. Porque si no dices nada, la otra persona se va a pensar que hay algo en su contra, que no te gusta su comida. Es decir, puede haber mal rollo y malos entendidos. Entonces, dices inni sa'im, estoy ayunando. Disculpa, yo estoy ayunando. Y la segunda sunna, ¿cuál es? Dice el profeta, فَلْيُصَلِّ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ. Es decir, فَلْيَدْعُ. Y el segundo modal que tienes que hacer es hacer una súplica con ellos. Hacer un dua con el que te ha invitado. Hacer un dua con el que te ha invitado. Es decir, Jazakallahu khairan, que Allah ponga baraka en esta comida, que Allah te perdone, que Allah te dé el paraíso. Jazakallahu khairan. Es decir, así lo alegras, aunque no comas, por lo menos dice, ha hecho dua conmigo y bien. Y si no, dice faliatam. Y si no estás ayunando, eso está claro, comes. Bien, entonces, ¿qué es lo mejor, hermano? ¿Como o ayuno?
o sigo ayunando, si alguien me invita. Dicen nuestros sabios, el muhaqqiqin, los que van a las profundidades de todo esto del Islam, de los preceptos del fiqh y del derecho, dicen que eso es según la situación. Si lo mejor, según esa situación, es que comas, come. Y si lo mejor es ayunar, ayuna. Es decir, tú analiza la situación. Si tú ves que si no comes vas a crear un problema, malos entendidos y tal, come. Y si ves que no va a pasar nada, ese hermano o hermana te va a entender, es decir, no pasa nada, pues sigues ayunando. Tú analiza la situación. Y lo que hagas, eso es lo correcto. Lo que decidas, eso es lo correcto. Dicen los sabios, ala al-maslaha, ala hasabi al-maslaha. Es decir, según la maslaha. Lo que tú veas correcto lo haces. ¿Quieres comer? Come. Tú analiza la situación. ¿Comes o sigues ayunando? ¿Y qué decimos? Siguiente modal. Bien, estoy ayunando, hermano Hisham, y llega la hora de romper el ayuno. Ya el sol se va a ocultar, hacen el adán del Maghrib. ¿Qué decimos? ¿Cuál es el dua? Y lo hemos dicho muchas veces, que decimos cuando vamos a romper el ayuno. Y aquí también hay dos súplicas. Hay una súplica si tú estás ayunando en tu casa. Y hay otra súplica que se dice si tú te han invitado y estás ayunando en otra casa. Dos súplicas. Una, si estás en tu casa, con tu mujer, tus hijos o tus padres, etcétera, etcétera, tus hermanos, estás en tu casa. Y otra súplica si vas a la casa de alguien, te han invitado. Hermano, mañana, inshallah, ven a romper el ayuno en mi casa. Entonces, ¿qué dices? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando rompes el ayuno en la casa de otra persona, tienes que decir, aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika. Este es el dua que se dice cuando rompes el ayuno en otra casa. Aftara indakum, tres cosas. Aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-malaika. ¿Alguien me lo repite? ¿Qué se dice? Aftara عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار أحسنت hermano Muhammad وصلت عليكم الملائكة. En español, han roto el ayuno los ayunantes en vuestra casa, han comido vuestra comida los piadosos y los ángeles suplican con vosotros. Fíjate qué bonito. Yani, وصلت عليكم الملائكة. وصلت الملائكة es dua, es decir, los ángeles, cuando tú invitas a alguien a tu casa a romper el ayuno, tú como anfitrión, cuando invitas a gente a romper el ayuno a tu casa, aparte de que hacen dua a los que están contigo ahí, porque hemos dicho que quien va a una casa hace dua y demás, los ángeles hacen dua por ti. وصلت عليكم الملائكة. ¿Por qué? Porque os habéis juntado para una ibada, para un gran acto de adoración, de los mejores, as-siyam. Como dice Allah, illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bi, excepto el ayuno, es para mí, yo soy quien le compensa por él. Entonces los ángeles hacen dua por esa gente que está en una casa a la que le han invitado para romper el ayuno. Bien. ¿Y cuál es el dua? Y si no voy a ninguna casa, no, nadie me ha invitado, nadie me invita, siempre estoy en mi casa. ¿Cuál es el dua que hago? Hay un dua que están en muchos libritos pequeños, pero es débil y se ha extendido mucho, pero no es sahih ese dua, ese hadith, y es el famoso dua que se dice Allahumma laka sumtu, Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu. Oh Allah, he ayunado por ti y rompo el ayuno gracias al rizq, al sustento que tú me has dado. Este dua es débil. Lo correcto, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, es un hadith que está en Abu Dawud, es decir, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Se ha alejado la sed, ha desaparecido la sed, se han mojado las venas y hemos conseguido la recompensa, inshallah, si Allah quiere. Esto es lo que respecta a lo que se dice a romper el ayuno. Bien, y al suhur, hermano Hisham, ¿y qué se dice? ¿Hay algún dua que se diga al momento del suhur? Cuando me levanto a comer el suhur, ¿hay algún dua?
En los hadices no se transmite nada. No hay ningún hadith que hable de la súplica al suhoor. Pero Allah en el Corán sí nos dice qué hay que decir. Por tanto, la sunna es decir lo siguiente. Dice Allah, es una ley que y hay muchas leyes, son leyes que muchas veces habéis escuchado. Dice Allah en el Corán, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Es decir, el dua que se dice en el momento del suhoor es decir, astaghfirullah, 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 Allahumma ighfirli wa tub alayya. Es decir, pedir perdón a Allah, astaghfirullah, astaghfirullah. Cuando te levantes al suhoor, estás preparando la comida, lo que vas a astaghfirullah, 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 Allahumma ighfirli wa tub alayya, Allahumma ighfirli. Cosas así, astaghfirullah. Y dice Allah en otra ley, وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. Y subhanallah, en ese tiempo, en el suhoor, y vamos a decir luego cuándo es, la mayoría de la gente está distraída de esto. Se olvida de hacer istighfar. Astaghfirullah. Es una sunna que la gran mayoría de los musulmanes se olvida, han olvidado. Es decir, astaghfirullah en el tiempo del suhoor. Astaghfirullah. Y Allah lo dice en el Corán. Habla de que los grandes creyentes, los piadosos, que en el suhoor hacen istighfar. Han estado toda la noche rezando y llega el suhoor y dice astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Fíjate los piadosos. No es que han estado toda la noche emborrachándose, bebiendo, estaban haciendo qiyam layl. Ajib, subhanallah. Por eso el creyente cualquier error lo ve como grandísimo. Y en este caso ha estado haciendo qiyam al-layl y llega el suhoor ya y empieza a hacer astaghfirullah, astaghfirullah, pidiendo perdón a Allah. Que Allah nos haga de ellos, amén. Que Allah nos haga de ellos. Por tanto, esta sunna mucha gente la tiene olvidada, que es hacer istighfar en el suhoor. También otro dua es astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Esto es otro dua, otro dhikr que está en la sunna que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice el profeta, quien haga este dua, aunque sus pecados fuesen tantos como las burbujas de los mares de todo el mundo, Allah te los perdona. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ya que utilizas estos dos nombres de Allah, al-hayyul qayyum, son de los grandes nombres de Allah, al-hayyul qayyum. Por eso este dua. Por tanto, en el suhoor decimos astaghfirullah, 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 astaghfirullah. No te olvides. Fíjate, lo decimos ahora. Lo decimos, pero como os digo, Shaitán intenta hacernos olvidar. Llega el suhoor y estamos obsesionados y queriendo comer, que falta poco para el adán, voy a comer y me olvido de pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Bien. ¿Y cuándo es el tiempo del suhoor? Bueno, eso lo dejamos para después. ¿Con qué es recomendable romper el ayuno? Siguiente modal, hermano. ¿Y con qué es lo primero que debo comer? Ahsanta, de sobra conocido. Dátiles. Como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico, إذا كان أحدكم صائما فليفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء فإن الماء طهور. Esto es un hadith auténtico que está en Sunan Abi Dawud y es un hadith que el Sheikh Al-Albani ha declarado auténtico. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, si alguno de vosotros está ayunando, al momento de romper el ayuno, que coma dátiles. Y si no hay, agua. Y si no hay, entonces que beba agua. Hermanos Hisham, ¿puedo en vez de dátiles y agua tomar leche lo primero, beber un vaso de leche? Sí. Pero ¿y qué pasa? No pasa nada. Pero si comes dátiles primero agua, tienes hasanat, tienes recompensa. Si tomas leche, no tienes nada. Pero si, eso es el beneficio de seguir la sunna. Quien sigue la sunna, lo que hacía el profeta, tiene más hasanat, más recompensa. Y quien no la sigue, pues no tiene recompensa. Entonces, ¿es permitido con leche? Sí, es permitido. ¿Y qué es lo mejor, hermano? Romper con dátiles. Y si no hay, agua. Y subhanallah, dice Ibn al-Qayyim, sobre estas dos materias, el agua y los dátiles, dice que son lo que más ayudan a recuperar la fuerza de nuestro cuerpo. La fuerza de nuestro cuerpo, lo que más ayuda de todos los alimentos que existen, dice Ibn al-Qayyim,
que los dátiles y el agua tienen un gran poder para recuperar toda la fuerza perdida durante el día, para volver a hacerte fuerte y que tu organismo estimulen el organismo, estimulan tu organismo, los dátiles y el agua. Perdón. Por tanto, por eso el profeta sallallahu cuando recomienda algo es porque hay una hikmah. Y fíjate cómo los médicos han descubierto que los dátiles y el agua tienen propiedades que alguien que ha estado ayunando todo el día es lo que más ayuda a su cuerpo a recuperar la fuerza y a estimular su organismo y a darte energía, los dátiles y el agua. Y fíjate, un beneficio que pocos sabios mencionan, esto lo aprendimos de nuestro querido Sheikh, sobre este hadith, nuestro querido Sheikh Saleh ibn Abdullah al-Husaymi, hafidhahullah ta'ala, que Allah lo bendiga y nos enaltezca, un gran sabio que nos benefició muchísimo. La mayoría de los sabios cuando hablan del agua, solo hablan de que el agua sirve para hacer el wudú y el ghusl, que el agua sirve para purificar, que el agua es tahir, yutahhiru al-badan, es decir, sirve para purificar tu cuerpo y para hacer el wudú. Y la ablución o el ghusl, el agua. La mayoría de los sabios solo hablan del agua con ese que tiene la función de purificar tu parte externa, tus partes del cuerpo. Pero pocos o casi nadie ha hablado del beneficio del agua que menciona este hadith. Y es que el agua también purifica tu interior, el interior de tu organismo, como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ. Es decir, que bebas agua porque también purifica y limpia tu organismo por dentro. Por tanto, no nos olvidemos de estas dos sunnah. Y en el momento del suhoor, hermano Hisham, ¿qué como? Sabemos que al momento de romper el ayuno, dátiles, bien. Y si no hay agua. Y en el suhoor, ¿qué como? Dicen los sabios, ¿sí? Sí, dice el hermano Rashid, lo que quieras, así y acertado. Comes lo que quieras siempre que no sea haram. Bien, pero hablamos de lo recomendable. Lo recomendable es también comer dátiles, dicen los sabios. También en el suhoor también es bueno comer dátiles. Al terminar, ¿no? Sí, como tú quieras, ya sea al principio o al final, también es bueno comer dátiles. Y dice nuestro querido Sheikh Saleh al-Husaymi, subhanallah, fíjate, los dátiles son dulces. Eso es un alimento dulce, tiene dulzura, dulce. Y dice, subhanallah, fíjate, rompes el ayuno con algo dulce y empiezas el ayuno, terminas con algo dulce y empiezas con algo dulce. Dice, y entre ellos es como que Allah te recuerda que entre la ibadah, entre una cosa y otra de la ibadah siempre hay dulzura. Siempre es algo dulce la ibadah. Es decir, cuando tú rompes el ayuno con algo dulce, te acuerdas de que has hecho un acto de adoración y ya estás con algo dulce. Es decir, que el acto de adoración es dulce. Ledid, muy dulce, como dicen los árabes. Y cuando llega el suhoor, vas a empezar una ibadah, también algo dulce, para así animarte, que solo te mueves entre dulzuras. ¿No? Fíjate la hikmah, y esto lo mencionó nuestro querido Sheikh, el Sheikh Saleh ibn Abdullah al-Husaymi. Bien. Otro modal, dicen nuestros sabios, es que es de la sunnah ta'jilul fitri wa ta'khirus suhoor. Es de la sunnah apresurarse a romper el ayuno y retrasar lo máximo el suhoor. También es de la sunnah apresurarse a romper el ayuno. Están haciendo el adán, ya es hora de romper el ayuno, no, espera, voy a terminar unas cosas, hermano, y ya me siento tranquilamente a comer. No, es un error. Come algo, sigue haciendo tus cosas, pero come, aunque sea un dátil. Porque de la sunnah es apresurarse. Y es algo muy importante este hecho. Y vais a ver los hadices, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre este hecho, la importancia de apresurarse a romper el ayuno, nada más que llegue la hora del Maghrib. Dice el profeta, لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. La gente estará haciendo lo bueno, lo correcto, siempre y cuando se apresuren a romper el ayuno. Es decir, dice el profeta, demos la vuelta al hadith. En el momento que veas que los musulmanes no se apresuran a romper el ayuno, sabes que no están en lo correcto, no están haciendo las cosas bien en su vida. No están en lo correcto, no están haciendo bien las cosas en su vida. Eso ya es una señal que te puede hacer ver que los musulmanes están muy mal con respecto a Allah subhanahu wa ta'ala en su vida. Dice el profeta, لا يزال الناس بخير. La gente estará bien, la gente estará bien,
siempre y cuando se apresure a romper el ayuno. Rápido. Hacen el adán, llega el Maghrib, se oculta el sol. Rápido. Estoy imagínate, en una zona en el desierto, donde sea, no hay mezquitas, no hay adán. Yo veo que el sol, la circunferencia del sol, ya se oculta en el horizonte. Dicen los sabios, nada más que se oculte, come. Pero es que se ve un poco lo rojo, se ve los rayos, un poco de rayos. No pasa nada. Si la circunferencia del sol se oculta, ya no se ve, come. Se come directamente, se apresura. ¿Por qué? Porque la sunna es esto. Y en otro hadith dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, también en otro hadith auténtico, que está en Sahih Muslim, por tanto es auténtico, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en otro hadith auténtico, este Islam, esta religión, seguirá destacando sobre las demás, brillando y prevaleciendo, siempre y cuando la gente se apresure a romper el ayuno. Fíjate, entonces, es que ya estamos hablando de palabras mayores. Para que el Islam siga brillando y destacando, de las cosas que lo hacen es que la gente se apresure a romper el ayuno. Para que veas qué importante es la sunna. Seguir la sunna. Mantener viva la sunna. Porque manteniendo viva la sunna, mantienes vivo el Islam de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice... Esto en cuanto a apresurarse a romper el ayuno. Y hemos dicho, y la sunna en cuanto al suhoor es retrasarlo, dejarlo para el final. Cuanto más tarde mejor el suhoor. Y aquí se nos plantea la siguiente pregunta. ¿Y cuándo es el tiempo del suhoor, hermano Hisham? ¿Cuándo es el tiempo del suhoor? ¿Cuándo hay que hacer el suhoor? Y este tema lo mencionó el Hafid ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, lo mencionó en Fath al-Bari, y él habló de cuándo es el tiempo del suhoor. Y también lo mencionó el sheikh del sheikh de nuestros sheikh, que es un sheikh de Shanqit, de Mauritania, Shanqiti, que se llamaba Muhammad Habibullah ibn Mayabi al-Shanqiti. وذكره في كتابه إضاءة الحالك. إذن متى هو وقت السحور؟ هذا الوقت ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وذكره الشيخ محمد حبيب الله ابن مايابي الشنقيطي المالكي في كتابه إضاءة الحالك. وقال وقت السحور هو الوقت الكائن ما بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. En español, ¿cuándo es el tiempo del suhoor? Estos grandes sabios, Ibn Hajar al-Asqalani dice, y también este gran sabio de Mauritania llamado Muhammad Habibullah ibn Mayabi, que es el sheikh, que era el sheikh de los sheikh de nuestros sheikh. Y en su libro Ida'at al-Halik dice que el tiempo del suhoor es entre el primer adán y el segundo adán del fajr, lo que llamamos el adán falso y el adán verdadero. Ya se está perdiendo la costumbre de hacer dos adán en las mezquitas, pero alhamdulillah todavía hay mezquitas que lo hacen. Es que se hace un primer adán, ese es el adán falso. Entonces ahí es cuando hay que empezar a comer el suhoor. Y ya el segundo adán, el del fajr, para rezar, ahí ya no se puede comer. Entonces, ¿cuándo es el suhoor? En ese tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? Más o menos, hermanos Hisham, es que yo vivo en unas zonas que solo hacen un adán, el último, para ir a rezar, ya está, ya no podemos seguir comiendo. ¿Cuándo tengo que empezar a comer el suhoor según la sunna? No lo digo yo, no lo dicen nuestros sheikh, lo dice los sahaba, una vez hicieron suhoor con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Vamos a escuchar cuánto tiempo había, los sahaba del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y lo dice Anas ibn Malik de Zayd ibn Thabit, los grandes compañeros del profeta. Y es un hadith que está tanto Sahih al-Bukhari como Sahih Muslim, por tanto es autentiquísimo. عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. Dice Zayd ibn Thabit, un día comimos el suhoor, nos quedamos con el profeta y comimos el suhoor con él, y después nos levantamos a rezar el fajr. Le dijo Anas a Zayd, escuchamos. Bien, en 10 minutos nos levantamos. Alhamdulillah, así escuchando el adán y pensando, alhamdulillah que estamos
aprendiendo nuestra religión y recordando a Allah. Me ha venido ese pensamiento. Alhamdulillah que estamos en la mezquita aprendiendo nuestra religión, hablando de Allah y adorándole antes de que llegue Ramadán. Ciertamente esto es un gran favor de Allah, que si no fuese por Él, nosotros no habríamos podido hacer esto. لولا أن هدانا الله ما اهتدينا. Si no fuese porque Allah nos ha guiado, no estaríamos aquí. Y si estamos aquí no es porque nosotros seamos mejores que otros o más inteligentes que otros o porque tenemos el corazón más puro, etcétera, etcétera. Es porque Allah subhanahu wa ta'ala quiere lo mejor para nosotros, porque Allah nos ha guiado, porque Él es el que guía, Él es el que encamina a la gente para que tomen su camino. Por eso le pedimos a Allah que nos haga ser agradecidos con Él y que nos mantenga siempre en este camino y que no nos desvíe después de habernos guiado, porque mucha gente ha tomado un camino que estaba en lo correcto con Allah y después se ha desviado. Por eso de los dua, de las súplicas que hay en el Corán, que dicen los grandes creyentes, dice Allah, está en Surat Al-Imran, dice Allah subhanahu wa ta'ala hablando de los creyentes, es un dua que tenemos que hacer todos, y más en estos tiempos que corren, que la gente cambia rápido de dirección. Un día está así, otro día está de otra forma, un día está en el camino recto, al día siguiente ya ha dejado todo, y mucha fitna, muchas tentaciones, mucha incertidumbre, etc. Y qué importante mantenerse en el camino recto. Dice Allah en el Corán sobre los creyentes, una súplica que hacían es: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Rabbana, oh Señor nuestro, no desvíes nuestros corazones después de habernos guiado. No desvíes nuestros corazones después de habernos guiado. Y danos de ti una rahma, una misericordia, porque tú eres el dadivoso, el que todo lo da. Por tanto, fíjate, la preocupación de los creyentes es no desviarse después de estar en el camino recto. No cantes victoria por estar en el camino recto. Todavía no has alcanzado la meta, ¿no? La meta todavía no has alcanzado. La meta se alcanza cuando te encuentres con Allah y sigas en este camino. Por tanto, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. No, Allah, no nos desvíes después de habernos guiado. No nos desvíes después de habernos guiado. Bien, hablábamos del suhur y dijimos cuándo es el suhur, cuándo hay que comer el suhur. Dijimos que los sabios nos dicen entre el primer adán del fajr y el segundo adán del fajr. Ma bayna el fajr el kadhib o el fajr el kadhib. ¿Y cuánto tiempo? Y estábamos hablando de ese hadith. Y este tiempo, muchos sabios lo han compuesto en un poema facilito, un verso, grandes sabios de Marruecos, Melikis, dicen, hablando del suhur, dicen en un poema, en un nadm, dicen: ما بين كاذب وصادق سحر على الذي اختاره ابن حجر. Repito, dijeron: ما بين كاذب وصادق سحر على الذي اختاره ابن حجر. Entre el adán del fajr falso y el adán del fajr verdadero se hace el suhur tal como eligió Ibn Hajar, tal como dijo Ibn Hajar. Bien, ¿y cuándo es ese tiempo? Dice Zayd ibn Thabit: un día tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam thumma qumna ila as-salah. Un día comimos el suhur con el profeta, hicimos el suhur con el profeta y después nos levantamos a rezar el fajr. Y le pregunta a Anas: وكم كان بين السحور والأذان? ¿Y cuánto tiempo hubo entre que empezasteis a comer el suhur y que hicieron el adán del fajr ya para levantarse a rezar? ¿Cuánto tiempo? Dice Zayd ibn Thabit que estuvo comiendo con el profeta esa noche, en ese sahar, en el sahar, dijo: qadru 50 aya. Qadru 50 aya. Dice: estuvimos aproximadamente lo que tarda una persona en leer 50 ayas del Corán, 50 leyes del Corán. Lo que tarda. Y dice nuestro Sheikh Saleh al-Husaymi, lo han calculado los sabios, yo he hecho la prueba. Intenta tú leer el Corán, por ejemplo, coge Surat al-Baqara e intenta leer desde la primera ley hasta la ley número 50. Te pones un cronómetro y verás. Pero aproximadamente, sin ir corriendo, sino leyendo bien, dando derecho a las letras y demás, tardas entre 15 minutos, 20 minutos.
entre 15 y 20 minutos, máximo 20. Algunos sabios han dicho hasta 45 minutos, pero el Sheikh Salah al-Uthaymin dice esto está muy alejado de lo correcto. Entonces, ¿cuándo como el suhoor? ¿Cuándo empiezo a comer? ¿Cuál es la sunna? ¿Cuándo empiezo a comer el suhoor? Cuando le queden 15, 20 minutos al adán del fajr, para irse ya a rezar a la mezquita. Cuando le queden 15, 20 minutos, ahí es cuando hay que comer el suhoor. Ese es el tiempo del suhoor. Hermano Hisham, y si como el suhoor a las 2 de la madrugada, es que a mí me gusta comer a las 12. Ya después solo me levanto a rezar el fajr. No es suhoor, no has hecho suhoor. Eso has cenado, tú has cenado nada más. Has comido, pero no tienes la recompensa del suhoor. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre el suhoor, para que veas que eso es muy importante. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Haced el suhoor, comer el suhoor, porque comer el suhoor tiene baraka. Si quieres que Allah te dé baraka, bien, bondades en tu cuerpo, en tus hijos, en tu mujer, o tu mujer en tu marido, en tus hijos, en tu negocio, ahí tienes la respuesta: come el suhoor, porque Allah te pondrá más baraka, más bien. Dice el profeta en otro hadith auténtico también: inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam que Allah y sus ángeles suplican, los ángeles, ¿no? ¿Por quién? Por quien hace el suhoor, por quien come el suhoor. Por tanto, levántate al suhoor, aunque sea para comer un dátil nada más. Levántate, porque te estás perdiendo de un gran favor. Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en otro hadith auténtico, que está en Sahih Muslim, para que veas que los musulmanes nos distinguimos por comer el suhoor. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, este hadith quizás a lo mejor es la primera vez que lo vayáis a escuchar. Quizás este hadith es la primera vez que lo vayáis a escuchar. Y es un hadith auténtico, está en Sahih Muslim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة السحر. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: lo que distingue nuestro ayuno al ayuno de la gente del libro, es decir, los pueblos anteriores a nosotros, es comer el suhoor. Lo que nos distingue a nosotros, los musulmanes, nuestro ayuno, lo que distingue nuestro ayuno al ayuno de la gente del libro, es comer el suhoor. Por tanto, comer el suhoor, quien cena a las 10, a las 12, antes de irse a dormir, meterse a la cama, ¿ha hecho el suhoor? ¿Ha comido el suhoor? Respuesta: no. Bueno, a las 3 de la madrugada, ¿ha comido el suhoor? No. ¿Y qué ha hecho? Ha cenado nada más. Para que tengas esta recompensa, ¿cuándo? Cuando le queden 15, 20 minutos al fajr para rezar. Ahí comes. Porque eso es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Bien, y vamos a hablar de más cosas. Ya nos metemos en quiénes están obligados a ayunar. Eso lo veremos en la próxima clase. Iba a mencionarlo hoy, pero no hay tiempo. Lo mencionaremos, inshallah, el miércoles que viene. ¿Quiénes están obligados a ayunar? ¿Quiénes no están obligados a ayunar? ¿Quién puede comer? ¿Qué hace quien come? Todo eso, inshallah, lo mencionaremos en las clases posteriores en árabe. على من يجب الصيام. شروط وجوب الصيام. على من يجب الصيام. ¿Cuáles son los requisitos, las condiciones para que sea obligatorio ayunar? Eso, bi'idhnillahi ta'ala, lo mencionaremos en la clase siguiente, inshallah, la clase de la semana que viene. Que Allah os bendiga por vuestra atención y recordar que Allah no nos desvíe después de habernos guiado. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.